¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Hoy día estamos empezando una nueva línea de entrevistas que vamos a tener en adelante. Vamos a empezar con, creo yo, con pie derecho, presentando aquí a José Lucas Segarra Granda, un gran amigo que es sociólogo de profesión, que hoy día, con el que hoy día vamos a un poco compartir y adentrarnos en una conversación vinculada al proceso de formalización minera, que, bueno, tiene mucho interés local, nacional. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo has estado estos días ¿Qué o tal, este Eri? tiempo? ¿Qué tal, Eri? Muchas gracias por la invitación, por tu programa y por el espacio. Agradecer a las personas que nos están escuchando y que es un debate para debatirlo. Y haciendo sociología, que es lo que hago siempre y dispuesto a lo que tú veas por conveniente, ¿no? Conversábamos antes de que empiece la grabación. El análisis sociológico me parece que es uno de los últimos que se toma cuando debería ser uno de los principales en este tipo de conflictos, en este tipo de polémica que se da, ¿no? Sí. Para empezar, quisiera hacerte la pregunta de cómo inicia o cómo ha sido tu primera experiencia con este sector de minería artesanal o en proceso de formalización, como Claro. les gusta decir a muchos. Sí, muy amable. Yo soy migrante de la provincia de Camaná. Camaná tiene de los 8 distritos uno que se llama Mariano Nicolás Valcárcel. El mayor asentamiento minero es Secocha. Entonces, desde niño yo ya veía cómo Secocha se nutría de la parte turística de lo que era del veraneante de Camaná. Entonces, la gente siempre ha ido a trabajar a Secocha o a la minería artesanal o a actividades no tanto reguladas por el tema de qué tanto rédito económico le genera en el corto plazo. ¿Hace cuántos años estamos hablando de eso? Uy, yo tengo 30 años, por ejemplo. Más o menos desde los 7 años, te diré unos 23 3 años. años más o menos, que sé cuál es el dinamismo de Secocha O en sea, hace relación. 23 años Secocha ya tenía actividad en la zona de Uy, no. Camaná. Revisando los libros de José María Morante, más o menos él evidencia desde el 87, más o menos, que ya se encontraban las primeras vetas en la parte de abajo, que es la parte agrícola del distrito Mariano Nicolás Valcárcel. No había todavía el sector denominado Secocha. No existía, ¿no? Entonces, recién en el 87, poco a poco iban llegando, ¿no? Los agricultores, que mayormente el distrito es totalmente agrícola, fueron ellos tratando de pasar de una actividad agrícola a una actividad minera, pero no totalmente avasallante en su economía. Era como que sus tiempos libres, y tampoco era pico y pala, ¿no? A medida que han ido pasando por el tema de la migración, eso ayudó mucho el tema del arroz. Migraron gentes de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, gente del centro, etcétera, etcétera. Una vez que terminaba la agricultura, tenían que regresar a sus estancias en la parte de sierra sur del Perú. Pero muchos se quedaban en asentamientos mineros tipo Secocha, San Juan de Churunga. ¿Esto qué impresión te generó cuando conociste, bueno, en tu primer acercamiento? Sí, por ejemplo, muchos de mis amigos, sus familias son migrantes, sus padres y madres son quechohablantes. Y ellos, por ejemplo, mientras yo de repente hacía un verano dentro de la agricultura, dentro de Camaná, muchos de ellos, por el tema de escasos recursos, tenían que ir a trabajar a Secocha, a picar piedra o a estar en los famosos quimbaletes, ¿no? 12 horas en los quimbaletes y durante 2 meses, 3 meses que duran las vacaciones, regresaban con eso para financiar su año escolar, comprar sus cuadernos, sus lapiceros y seguían. Y ellos me contaban, ¿no? Hemos visto el Chinchilico, las leyendas, ¿no? Y todo se nutría de ahí, ¿no? Y ahí fue la primera impresión. Esto ves, podríamos hacer un recuento, digamos, cómo influye esta actividad, ya digamos por mencionar, ¿no? En Camaná, en Secocha, positiva y negativamente en las dinámicas sociales. Sí, por ejemplo, positivamente, temas económicos. La gente tiene para comer, tiene para vivir y tiene para acumular. Camaná, si tú le dices, ¿cuál es la principal actividad económica? El comercio. Antes de la reforma agraria, principios de la reforma agraria, era la agricultura, ¿no? La diversificación productiva de la agricultura y el tema del arroz. Cuando empieza a establecer la minería en Secocha con el 87, cambia. Empieza a cambiar. Entonces, la parte positiva es que mucha gente migrante, cuando llegaba, se iba a Secocha, tenía para comer, se hacía de ferreterías, compraba terrenos y hoy día son pequeños minifundistas porque ya no alquilan la tierra, sino la han comprado. ¿Cuál es la parte negativa? Que este tipo de minería en vías de formalización, algunas colindando con la parte de la ilegalidad, ¿no? Se meten trata de personas, ilegalidad,
el Estado no ingresa, y el Estado me refiero, Ministerio Público no hace interdicciones, Poder Judicial no está ahí, Policía tampoco, porque no se quiere meter, son 15, 18 efectivos en la comisaría contra 30.000 mineros que actualmente están en Secocha. Entonces, esa es la parte negativa, considerando que las redes de corrupción se tejen con la municipalidad, ¿no? Entonces, es muy peligroso estar ahí para una persona que sabe eso, porque conoce cómo se maneja y se domina el círculo de la minería en vías de formalización, ¿no? Este espectro positivo o negativo que acabas de mencionar, Ajá. ¿tú crees que se replica naturalmente en todas las zonas mineras del Perú? No, hay matices. Por ejemplo, Secocha es un poco la parte baja. Después está San Juan de Churunga, que ahí hay una pequeña, mediana minería. Después está la minera, se me fue el nombre. Después, Soledad está arriba. Soledad, Ispacas, Yanaquihua. Rico. La minera Yanaquihua es mediana minería. Contrata y a los mineros artesanales informales o en vías de formalización, como ellos quieren, de Río Grande, en los cuales conecta con ellos y es como que la parte intermedia. Ya la parte rural está Ariragua, está Ispacas y más arriba ya estamos hablando de la provincia de La Unión. Lo que he mencionado anteriormente es provincia más o menos Carabelli con de Suyos. Carabelli con los suyos. Entonces, La Unión es la minera Inmaculada, que ese ya está formal. Pero me refiero, digamos, este problema o este reto para la sociedad o para el Estado de regular esta actividad. Hemos tomado como ejemplo ahorita Secocha, ¿no? Y podemos claro. tomar ejemplos locales cercanos también que pueden ser no muy diferentes, pero tienen sus matices, como dices, ¿no? Claro. Pero también existen realidades parecidas, diferentes, por ejemplo, en Puno, Sí. en Cusco, Sí. en Apurímac, en Puerto Maldonado, ¿no? Por supuesto. Y en el norte, que es quizás lo más álgido que se puede visibilizar ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en Cusco? Digamos, en Chumbivilcas, en las cuales tuve la oportunidad de trabajar, comunidades campesinas haciendo minería, ya no haciendo agricultura de subsistencia, se meten como comunidad, acuerdos comunales en asamblea general, acuerdos unánimes, vamos a hacer minería como actividad productiva, excelente, mancomunadamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el norte, en La Libertad, en Patás? En Patás hacen minería, pero minería ilegal, donde algunos cárteles que han llegado con el tema de la inmigración, cárteles también peruanos, inseguridad, etcétera, se meten a hacer minería y extorsionan a la gente, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en Secocha no vemos eso porque los organismos que hay en Secocha, por ejemplo, las Mamaxu, entre otros, tratan de regular la actividad, sobre todo en orden. Patás no. Patás está totalmente zona liberada, donde no entra nadie y los cárteles se reparten, ¿no? Pero mira, en ese contexto, Ajá. ya viéndolo de una manera más general a nivel nacional, viendo que lo más álgido es en este caso Patás o zonas donde tiene mucha ausencia el Estado, esta actividad tiene forma de convivir con otras actividades como la agricultura, el comercio, el tema del medio ambiente. ¿Tiene forma de convivir? ¿Crees? Sí, convive, pero no en las condiciones óptimas como esperaríamos. Por ejemplo, Arequipa como región tiene 8 provincias. Todos dirían, pero solamente en Camaná debe haber. No, en las 8 provincias de Arequipa existe minería artesanal informal, ¿no? No tanto la ilegal. Por ejemplo, en Islay, Valle Arriba, la parte de Cocachacra, hacen minería, ¿no? Justamente colindando con el proyecto Tía María La Tapada. Artesanal. Artesanal, por supuesto. Pero obviamente hay una contraposición de intereses. Si entra la gran minería, ya no van a tener los pequeños mineros artesanales para poder sacar a pico y pala, aunque es relativo, porque algunos ya tienen camiones Komatsu, tienen, digamos, ingenieros, tienen estudios contables, o sea, se moderniza. También hay que sincerarlo, ¿no? Con el alza del precio de los metales es poco probable que encontremos todavía pico y pala una Es difícil, labor. sí, porque digamos, ellos ya han industrializado Claro. sus medios de producción, ¿no? Difícil, solamente, por ejemplo, el sector sí vulnerable de la minería artesanal son las mujeres que son denominadas las payaqueras, porque las mujeres, hasta por una condición cultural, no pueden entrar al socavón, porque se come el dinero, no está el oro, el chinchilico se pone celoso, etc. Entonces, ¿qué hacen? Las mujeres las relegan, simplemente como payaqueras. Entonces siempre hay un nivel vulnerable. Pero regresando al tema de que si es que puede convivir el tema de las actividades, claro, Valle de Tambo convive con la minería artesanal. Camaná, en la parte de Mariano Nicolás Valcárcel, la parte baja, agrícola,
arroz, papa, camote, y eso sale para el mercado Pero de Río Seco. ¿no te parece que hay una contradicción en este caso, por ejemplo, con la gran minería? O sea, ¿por qué es por el ejemplo que has dado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay una percepción de que la gran minería no convive con la agricultura Ah, no. y hay un miedo a la depredación y a la contaminación de sus aguas, Ujú. pero la pequeña minería sí convive con las otras. ¿No te parece un poco doble moral Sí. el mensaje? Pero ahí justamente es por el nivel de afectación. Por ejemplo, la gran minería, ¿qué capitales tienen los de Sauder? Mexicanos. ¿Qué capitales tienen los de Cocachacra? Pero ¿eso cómo influye o cómo se puede comparar en el impacto de la convivencia con el medio ambiente? Al final es La un famosa, conflicto. claro, pero la famosa licencia social, entre comillas, está avalada por las personas que hacen pequeña minería o minería artesanal. ¿Quién se va a poner a la minería en Secocha si todos viven de eso? Nadie, a menos que haya un proyecto minero exógeno, ¿no? Que quiera, como lo hizo en un primer momento la minera Yanaquiwa con las personas de Río Grande y Yanaquiwa Distrito. O Ahí. Buenaventura en Chachas. Exacto. Entonces, pero cuando la distribución de los activos y pasivos lo hace la misma comunidad, lo hacen los mismos pobladores, ahí está la licencia social. ¿Por qué creen que con MMG Las Bambas, los que viven en el tema de Chalhuahuacho, Chumbivilcas, quieren ser accionistas? Porque ellos no están en contra de la minería, sino que de la redistribución de las ganancias y las utilidades. Ahí yo creo que entraría un poco la responsabilidad del Estado también, porque Claro. al final se tributa o hay un rédito económico para el Estado que no sabe distribuir más bien, ¿no? Exacto. El canon ha totalmente fallado, ¿no? Por ejemplo, y eso tiene que ver, ya si quieren entrar a esos temas, podríamos entrar de repente al tema de la descentralización fiscal. Lo que tributa Cerro Verde, ¿a dónde se va? Primero al tema de la SUNAT, Ministerio de Economía y Finanzas, y distribuye en relación a gobiernos regionales, locales y universidades. ¿Por qué no se queda solamente en Arequipa para poder reinvertir el daño de afectación que hace Cerro Verde y otras mineras en la región? Porque son leyes que el centralismo en el Perú decide, ¿no? Lo que pasa en este caso en la minería artesanal, las regalías o los réditos económicos se redistribuyen dentro de la zona. Claro, claro. Pero a esperar un mecanismo burocrático, si preguntas a 10 peruanos, la otra vez usó una encuesta Ipsos, la población cada vez desconfía más en la RENIEC, Poder Judicial, hasta en la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo espera que, digamos, pague sus tributos y el Estado sea un buen redistribuidor? Entonces las personas dicen, así como toman justicia, nosotros vamos a redistribuir de acuerdo a lo que trabajemos y de acuerdo a nuestras ganancias. Por eso es que hay labores. Y cuando hay conflicto, ¿qué pasa? ¿Cómo resuelven sus conflictos las labores? A punta de pistola. Porque no van a decir, no, vamos a judicializarlo. No, ellos deciden ya, ¿cuántos sobres tienes? Vamos a tomar la labor que creen ellos que se pertenece. Como está pasando en Patás. Como está pasando en Patás, exacto. Entonces, esas son las reglas. En este contexto de informalidad que a todos, creo yo, nos debería interesar, porque sabemos que vivimos en un país meramente informal. Sí. Creo el promedio del 70% de nuestra actividad económica es informal. Sí. ¿Quién, en el tema de la minería en proceso de formalización, en vías de formalización, quién se beneficia más? Hay una parte que se llama el tema de trazabilidad. La trazabilidad comienza desde el primero que hace el tema de la explosión, agarra la piedra, la lleva a la maquila o a los quimbaletes y después la lleva a las plantas y lo lleva de repente a Chala para poder venderlo, ¿no? Entonces, todo desde el tema de la trazabilidad, desde el inicio hasta el tema de la venta, ¿Exportación? de la exportación, ¿no? Que no salen por los puertos, ¿no? Sino salen por conductos ilegales, Bolivia, Colombia, etcétera, Ecuador, ¿no? Entonces, todos ellos se benefician. ¿Quién se beneficia más? Quien es dueño de la propiedad. Siempre se beneficia el dueño de la propiedad. Por ejemplo, comunidades campesinas, dueño de la propiedad, se beneficia más. El titular, dueño de la posesión o de la labor, se beneficia más. ¿Qué se encontraba en las investigaciones que se hizo con la Universidad del Pacífico? Es que muchos de los que son propietarios no trabajan. ¿De qué viven? De las regalías que les pagan. ¿Vas a trabajar en mi terreno? Ya. Son 50.000. Son 100.000. Y de eso viven. No hacen minería. ¿Quiénes hacen la minería? Los que alquilan eso. Por eso es que había la ley MAPE en el gobierno de Castillo. ¿Qué era la ley MAPE? Iban a hacer como un sistema de reforma agraria, pero era una reforma minera a pequeña escala. La minería tiene que ser para quien la trabaja. La para el que trabaja. Exacto. Entonces, eso se estaba haciendo. ¿Por qué creen que cuando le dan golpe de Estado, los primeros que salen a protestar son los mineros artesanales? Porque al final ellos ya estaban logrando una reforma minera que tenía puntos en contra y a favor. Un poco de
no inconstitucional, sino, digamos, que debilita la institucionalidad del Estado, porque es esto lo que me indicas en un ejemplo así muy, muy sencillo. Es como decir de que alguien en el patio de tu casa se ponga a vender verduras y porque el Estado le cobra impuestos, tú tienes que permitirlo. Claro, por ejemplo, pero tomando el hilo, somos totalmente informales. Hoy día, ¿quiénes son esos 42, 43 partidos que están inscritos? Mayormente financiados por economías ilegales. ¿Por qué? Pero no nos salgamos Ya. del tema de que, digamos, la concesión es un bien privado, como Claro. lo es tu patio. Claro, Entonces, el Estado, en un bien privado, tendría la autoridad para distribuirlo a quien quiera y cobrarle impuestos. según la ley de minería, si es 10 metros bajo el subsuelo. Si es después, le pertenece al propiedad, al dueño de la titularidad. Por ejemplo, muchos decían el ejemplo, si encuentran petróleo o minerales dentro de la plaza de Arequipa, van a hacerlo, el Estado puede concesionarla, porque al final, si es que se ha encontrado, le pertenece al Estado y el Estado puede lucrar con eso. Eso está en la Constitución. Del subsuelo para abajo, 10 metros, le pertenece al Estado. Pero eso que le pertenece al Estado lo ha concesionado. Claro, lo concesiona. Tiene un privado, no es Claro, el Estado ya. no es el Estado, lo concesiona, obviamente. Entonces, Costo-beneficio, ¿no? ¿A quién le corresponde ese beneficio? Al concesionario. Al concesionario, claro. Entonces, supuestamente tenemos una economía social de mercado, según la Constitución. Entonces, compra y venta, mejor oferta, toma, ¿no? Me pagas más, porque al final vas a tributar más. Debería ser así, pero al final, si vemos en el INGEMET cómo se ha repartido el tema de las concesiones, ha sido muy diferente. ¿Por qué en el gobierno de Alan García, en el segundo, la mayoría de las concesiones se dieron en ese gobierno? ¿Y a qué costo? ¿Hubieron licitaciones públicas? No. Mejor postor. ¿Y quién definía? Proinversión o de repente el Ministerio de Energía y Minas. ¿Había un tema técnico? No. Simplemente porque les daban la buena pro. A veces habían movimientos express, concesiones en 2 días, 3 días, sin ninguna contrapropuesta. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, ya no es la mejor inversión. Bueno, ¿tú piensas entonces que habría garantía o no habría garantía, digamos, en una redistribución de esas concesiones? La concesión le pertenece al privado y el derecho las protege. No hay problema. ¿Cuál es el problema? La superposición. Supongamos, es que la minería no es en las pampas. La minería es, en las zonas geográficas son cerros. Supongamos, yo hago más o menos a unos 500 metros, estoy haciendo minerías, ahí está mi socavón. Y el que está abajo está llegando dentro del cerro. Entonces, la zona de conflicto es que porque nuestras propiedades se superponen. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿El que está arriba o el que está abajo? ¿A quién le pertenece? Entonces, esa es la disputa. No, que me pertenece a mí, que me pertenece a mí. Como no hay una ley MAPE, porque la ley de minería artesanal a pequeña escala, como no existe, no está aprobada ahorita, eso está a interpretación de un juez. ¿Cómo crees que vaya a terminar o cómo crees que vaya a tener un desenlace? Porque este proceso que se ha firmado en un último plazo, supuestamente, ¿no? Hasta junio, Sí. con la posibilidad de que se pueda ampliar a fin de año. ¿Cómo ves tú a fin de año? Cuando se quiso regularizar el tema de la minería comenzó en el 2002, más o menos, y apareció el famoso REINFO, que es el que se ha ampliado, el que había huelgas en los puentes, los habían dinamitado y si no hacían caso, digamos, si no ampliaba, ahí quedaba. Ese famoso REINFO es como un registro, que todos los mineros artesanales se ponen ahí. Ajá, todos aquellos que hacen minería tienen que estar en el REINFO, pero ellos están en contra del REINFO, ellos quieren tener la registro para hacer minería permanentemente. Eso se puede hacer, pero ellos están pidiendo, los mineros artesanales informales o en vías de formalización, lo que están pidiendo es que no haya evaluaciones, que es el famoso IGAFON. Ese IGAFON es el tema de las condiciones medioambientales. Eso sí tiene que existir. Porque digamos, si tu socavón sigue creciendo, imagínate que utilices el mercurio y vayas contra el río Coña, contra los camarones. Pero por lo que me dices, creo que hacer un estudio de impacto ambiental o estos instrumentos, creo que todavía podrían acceder a hacerlo, pero lo que mencionas es, digamos, que el conflicto sería en la superposición a las concesiones que son de terceros, que justamente dices que son los más beneficiados. Son los más beneficiados. ¿Cómo ves tú a final de año este conflicto? Se va a ampliar. El REINFO se va a ampliar porque no están puestas dentro de la ley MAPE que están elaborando actualmente dentro del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuáles son los problemas estructurales? La propiedad del concesionario, ¿no? El concesionario no trabaja su socavón, me la alquila a mí, yo quiero comprársela, pero el concesionario no quiere.
¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, dentro de la ley MAPE, la nueva, no están tocando ese tema. Solamente están viendo temas de formalización, registro, IGAFONES, fiscalización ambiental y darle otras competencias a los gobiernos regionales, porque ¿qué se ha declarado? Que los gobiernos regionales son incompetentes para hacer fiscalización a la pequeña minería. Pero eso también lo han demostrado los indicadores, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? En junio, protestas, lo amplían hasta diciembre. Ya no lo van a ampliar, ¿por qué? Porque entramos en un tema electoral. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a financiar a un candidato que sí les va a aprobar, no el tema de registro, sino si usted... La ampliación del plazo. Exacto, la ampliación de plazo, pero las condiciones estructurales. Que la titularidad de la tierra, en este caso del socavón o digamos de la concesión, que sea mía. La reforma minera. Exacto. Si es esa, La yo tierra voto para por que... él, ¿no? Y ellos obviamente no te van a poner como ¿Ves un los candidato Rodríguez Bandas. afín a la minería? Supuestamente artesanal? era Antauro, ¿no? Por ejemplo, cuando Antauro Humala estaba en esos asentamientos mineros, todos iban. ¿Quién ¿no? es para ti el más afín ahora, que en carrera que esté? Ahorita, lo que más o menos he conocido por, digamos, en las amistades, lo que converso con ellos, todavía siguen empezando a ver cuáles son las matices, ¿no? Ellos, obviamente, ellos apostaron en el 2021 por un candidato. Se llamaba Hernando de Soto, porque él venía de su libro El Otro Sendero, que decía que a medida que la informalidad iba a crecer, se iba a regularizar. Entonces, ellos financiaron la campaña de Hernando de Soto. ¿El problema de ellos cuál fue? Que sus cabezas dirigenciales no entraron como congresistas. Ahora, por lo que yo sé, no van a cometer el mismo error. Ellos quieren Llegar al poder. llegar al poder como diputados, ¿no? Entonces, no van a invertir en alguien que no sea minero. Entonces, tiene que estar algo rodeado con el tema de la minería. Por ejemplo, el señor Salguana, el presidente del Congreso actualmente, es defensor... Representante de Madre de Dios. Claro, el representante de Madre de Dios es un defensor de los mineros ilegales e informales, ¿no? Es más, él es uno de los que ha, digamos, Asesorado, ¿no? asesorado y es uno de los responsables en los cuales ha ampliado el Reinfo. Entonces, ¿él de qué es? Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso en la Libertad también hay entredichos que hay lavado de dinero de la minería en relación a gestión pública. Entonces, ahí se vería un posible, pero los acuñistas son famosos por el tema de la desconfianza. Entonces todavía no hay un candidato fijo. El 2021 era Hernando de Soto, ahora era Antauro, se lo bajaron. Ahora, ¿cuál será? Están todavía en dilemas, ¿no? Alianza. Desde tu punto de vista sociológico, más o menos, para ir cerrando las ideas, Sí. ¿cuáles serían las soluciones que se podrían aplicar o que podríamos recomendar a unos eventuales diputados que vayan a tomar estas comisiones o a un nuevo presidente, nueva presidenta en las próximas elecciones? Siempre la solución es más Estado en el tema de lo macro, ¿no? Que los canales institucionales estén en estos asentamientos mineros. No puede haber una oficina en el gobierno regional donde se reciba el Reinfo, el IGAFON, a unas 6, 7 horas. Tiene que existir una oficina permanentemente o monitoreos constantes, primeramente. Más presencia del Estado. Más presencia del Estado. En las zonas mineras. Exacto. ¿De dónde salen los explosivos? Le compran a la policía. A través de su CAME, compran. Vienen los explosivos. Si los mineros no tienen dentro del mercado negro, tienen que comprarle a las Fuerzas Armadas. Le compran de ahí. Entonces, soluciones. Uno, establecer una ley de la minería pequeña, artesanal e informal real. Conversando con los mineros artesanales, porque ellos, por lo que yo conozco, muchos de ellos se quieren apegar al tema de la formalización. ¿Por qué? Porque les da seguridad. A ver, si hablamos, los encañonan en el transcurso desde Secocha hasta Arequipa, con arma pesada. Los encañonan en la carretera, se roban sus camiones en Chala, los extorsionan. Entonces, si ellos tuvieran la seguridad de que sus economías, sus medios de producción están a salvos, ellos pagan los tributos. Pero como no lo hacen, tienen que protegerse. Lo otro es el tema medioambiental. Hacer un consenso entre los agricultores, porque la minería está en cabecera de cuenca. ¿Qué significa? Que no puedes hacer minería con mercurio o cianuro donde esa agua Pero eso baja me hacia el parece mar. que es innegociable, ¿no? Claro, pero puede haber. Por ejemplo, en Secocha, cuando hubo hace 2 años, no, hace un año, hubo un huaico, ¿no? Y todas las partes de los quimbaletes aplastados. ¿Qué dijeron? Vamos a ir a la punta de la antena. Esa punta de la antena ya estaba hace 5 años. Entonces, recién ahí se han movilizado. Se puede hacer, se puede llegar a concesiones, se puede llegar a consensos, pero el tema es de que hay una desconfianza de por medio. Esa desconfianza es difícil que una solución se viabilice. La única forma es haciendo política permanente dentro con los mineros artesanales, sus dirigentes, y con el tema de los fiscalizadores, que es parte del Estado.
no Ministerio Público, sino la entidad reguladora que es el Ministerio de Energía y Minas. Si tienes un buen ministro que viene de la minería artesanal, la conoce, puede regularizarla. Lo demás es saco roto. Para terminar, tenemos hace poco una nueva autoridad en la Gerencia Regional de Energía y Minas aquí en Arequipa. Sí. Sí. Y es un docente de la Sí, Universidad muy Nacional reconocido el docente, sí. ¿Qué precisión tiene sobre esto? Yo creo que está atado, no porque él no tenga la iniciativa para poder hacerlo, sino porque las reglas de juego él no las controla. Él simplemente es un jugador más, como cualquier gerente de energía y minas en cualquier gerencia de cualquier gobierno regional en el Perú, de los 25. ¿Puede hacer más, puede hacer menos? No, solamente lo que la ley le condiciona. Nada más. Recibir el ligafón, ver si está muy bien, ser parte del tema del reinfo, coordinar con la gerencia, en este caso ya no es el ARMA, sino es la gerencia del ambiente, y darle su resolución de formalización al minero o a la concesión. Nada más. No puede hacer más. Tendría que pedir competencias adicionales y eso es una reforma. ¿Tú crees que al gobierno regional le tiene la atención debida a este sector No, económico? su intención es ahora el tema de las obras del puente de Arequipa-La Joya, qué va a hacer con Majesiguas 2, los problemas de corrupción que tiene que ver con la esposa del gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la minería no es para jugar, ¿no? Es un tema estructural que desde el saque tienes que verlo. Si vemos el tema del presupuesto, ¿cuál es la gerencia que tiene más presupuesto? Obviamente es obras y la gerencia general, ¿no? Las demás gerencias son relegadas, entre una de ellas la gerencia de energía y minas, ¿no? Entonces no tiene. Máximo se llegó a hacer el tema de interdicciones, que es suspender derechos constitucionales para ver tema de trata de personas. Porque eso sí que sí se puede hacer, custodiar la vida. Que no haya personas que estén explotadas sexualmente, Porque es una realidad. menores de edad, inseguridad ciudadana, personas portando armas a plena luz del día, ¿no? Y si tú no haces caso, te encañonan o te matan, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer. Eso puede hacer el gobernador a través de su liderazgo y establecer con las instituciones policía, militares, poder judicial, fiscalía. ¿Lo quiere hacer? Yo creo que no. Entonces, bueno, como seguíamos indicando, entonces no son o son las propuestas de esta ley MAPE realizables, objetivas, o son populistas de momento. Cuando había una comisión multisectorial, lo que sí hizo de repente algo bueno del gobierno de Castillo es que sentabas a la SUNAT, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Energía y Minas, a los mineros artesanales y de una forma a algunos gobiernos regionales. Y decían, ya, ¿cuál es el problema? Concesión, trazabilidad, medio ambiente. Más o menos esos eran los temas, uno o dos más que es institucionalidad. Y se ponían a no negociar, sino a construir la ley MAPE. Esa ley MAPE se hacía, la SUNAT, ¿qué concesiones puede hacer para el tema de pago de tributos? El tema del Ministerio del Ambiente, que también estaba, decía ya, ¿cómo pueden ustedes elaborar sus instrumentos de fiscalización ambiental o remediación ambiental? Y todos estaban de acuerdo. ¿Cuál era el problema? Que no estaba el ámbito político, ¿no? Cuando pasó a las comisiones, ya la comisión dentro del legislativo, ya entraron otro tipo de intereses. Y lamentablemente cohesionó con una crisis política que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo y no llegó a concluirse. Pensando que desde el 2002 al 2021 son prácticamente 20 años, 19 años, en los cuales ellos han esperado una formalización, una reforma. Y eso ha generado desconfianza, ¿no? Entonces algunos ya no quieren conversar, no quieren negociar y solamente se van a dedicar a sus actividades. Otros se radicalizan, dicen, nueva constitución, tomemos las armas. Entonces ya eso es un poco peligroso. En el último, hubo una audiencia aquí en Chala hace 2 semanas, donde asistió el congresista de Cusco, Puca Bellido. Puca Bellido. Guido Bellido. Guido Bellido, donde dentro de su propuesta mencionaba crear el viceministerio de minería artesanal. Sí. ¿Es viable este tipo de proyectos? Son muy populistas. Sí, es populismo, ¿no? Es populismo, porque al final es más burocracia, ¿no? Pero ¿tú crees que, justo también hace 2 días, el director de formalización, Máximo Gallo, mencionaba de que podría haber también este proceso de formalización se podría heredar a los hijos? ¿Lo ves viable? Pues supuestamente el tema del reinfo, por ejemplo, si se escribe el papá y no se escribe el hijo,
no es heredable, ahorita, Claro. ahorita. Algunos proponen que sea heredable. Es que en verdad lo que se proponía en la ley es que no tiene que ser un registro en que se cierre, ¿no? Es como que ¿quién quiere ser comerciante? Va a haber un registro de los próximos 12 meses. Quienes se inscriban van a ser comerciantes. Los que ya no se inscriban ya no pueden ser comerciantes nunca más. Entonces es injusto. Por ejemplo, si mis hijos quieren ser mineros, porque digamos yo vivo en Camaná, están mis sobrinos, están digamos tíos, etcétera. Pero tú no eres, digamos, ahorita. Pero yo no soy minero, ¿no? Pero ellos quieren hacer minería. De repente ingeniero como ingeniero de minas o como civil o como Geólogo. metalúrgico o geólogo, ¿no? ¿Por qué negarle ese derecho? Entonces, eso sí me parece legítimo. Cualquier persona puede hacer minería, agricultura, cualquier actividad si tiene las herramientas y quiere, tiene la motivación. Pero el Estado dice, no, es que ellos contaminan. Entonces, muchos de ellos se han quejado, nos persiguen como criminales. No somos criminales, somos personas que pagan tributos. Y en verdad, tú revisas en la SUNAT, tienen estudios contables. Aquí en Arequipa dan mucho trabajo. Tienen estudios contables y pagan sus tributos, ¿no? Anualmente, como empresas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es de que hay una estigmatización a los pequeños mineros artesanales, ¿no? A ellos sí se les persigue, pero a los grandes mineros no. ¿Por qué? Porque, claro, ellos pagan. ¿Hay una afrenta, Nada menos. crees tú, hay una afrenta entre, digamos, este grupo de mineros en proceso de formalización y las grandes mineras? ¿Hay una afrenta? Sí, claro. ¿Cuál es la ofrenda? La Sociedad Nacional de Industria y la CONFIEP. ¿De dónde han nacido pues ellos? Son grandes familias y grupos de poder que tienen acciones en ¿qué? Quellaveco, Sauder, Cerro Verde y todas las mineras. Y en las concesiones donde muchos mineros están trabajando. Exacto. Una gran minera es minera Colibrí, por ejemplo, en Carabelí. Y le pertenece, por ejemplo, también está el que iba a postular por el APRA, el señor Roque Benavides, por ejemplo. Buenaventura. Ya, en Buenaventura. Entonces, ¿qué es eso? Ellos también manejan mediana y gran minería, ¿no? Pero claro, pagan sus concesiones y no les interesa, digamos, que el pequeño crezca. ¿Qué pasa? Tú y yo de repente nos juntamos, ponemos una concesión, nos va muy bien, ponemos 2, 3 concesiones, excelente. Pasamos al sector construcción, empezamos a manejar de repente el sector transporte, vamos creciendo, ya no somos pequeños, digamos, empresarios mineros, ya somos medianos, después grandes. ¿Qué vamos a disputar después? Poder. Entonces, ¿por qué crees que muchos empresarios se están metiendo a política? Porque han evidenciado que la única forma para parar a esos mineros artesanales, entre otras economías informales, es haciendo política. ¿Por qué? Para que las leyes lo beneficien a un cierto grupo, no a todos. Menos mal que los mineros también se han dado cuenta y están ingresando a política, ¿no? Lo bueno es que todos están haciendo política militante desde el tema de la opinión, los problemas públicos, pero con fines individuales, no con fines colectivos, ¿no? Si me beneficia a mí, bacán. Si no, no me beneficia. Es muy, muy altruista para nuestra sociedad. Claro, muy altruista. Exacto. Que beneficia a todos ya no existe, ¿no? Entonces, porque ya no, nadie crea un proyecto país. Claro. Sí, pues no, prevalece más el intereses personales. Claro. ¿No? ¿Va a cambiar? Seguro que sí, pero no en la siguiente elección, ¿no? Ni mucho menos de un sector económico. ¿Tú crees que el Estado al final es el que mismo empuja a la informalidad, a la ilegalidad? Yo creo que Pareciese que sí, ¿no? son varios factores, ¿no? Son varios factores. Por ejemplo, ¿Conviene al Estado la informalidad? por ejemplo, la informalidad ha sido un buen colchón para el tema del el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Nos ha permitido sobrevivir. Pero el Estado establece que la burocracia sea muy abusiva, a ultranza, engorrosa. Porque hay un ejemplo muy, muy claro o típico que se pone, ¿no? Digamos, de 10 invitados que invitas a tu casa, solo entran 2, ¿no? ¿No crees que los otros 8 o los otros 7, si fuesen 3, tienen algo que decir porque no van a tu casa? Que si el Estado es la casa. Claro. ¿No? Claro. El Estado tiene que establecer reglas parejas. Son cerca de, si no recuerdo mal, 17 entidades a las que le tienes que rendir para poder formalizarte, cerca Sí. de 500 trámites que tienes que realizar para poder formalizarte. Sí. Esto no se podría ver hasta incluso hasta a propósito. Sí, tienes que ir al tema de la SUCAME, tienes que ir a gobiernos regionales, tienes que ver el tema de los REINFO, tienes que ver el tema del IGAFON, tienes que ver temas de la SUNAT, tienes que ver temas de los explosivos, tienes que ver el tema del mercurio con cianuro, un montón. La mayoría de los mineros artesanales no tienen nivel de instrucción superior, la mayoría ha acabado secundaria. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Subcontratar mano de obra profesional. La mayoría de los profesionales son corruptos, algunos, ¿no? Entonces, el contador saca su tajada, el ingeniero saca su tajada. ¿Qué le hace el minero? No cree. Por eso es que las familias se meten a hacer minería.
Cuando tú vas a Secocha, la mayoría son chumbivilcanos. ¿Por qué? Porque la familia confía, tú eres mi primo, no me vas a fallar, no me vas a traicionar. Entonces se ponen a hacer minería en conjunto. La minería artesanal, aunque no crean, también es totalmente desconfiada. Porque no hay un tema de que no me vas a robar, sino también existen esas relaciones. Entonces, el Estado empuja a que la informalidad también se dé. ¿Por qué no hay una ventanilla única como se estaba proponiendo en la ley MAP? Una ventanilla única. Acá están los requisitos, si tú los cumples eres formal. Te vamos a supervisar trimestralmente, dependiendo de tu actividad laboral y de cuánto material, digamos, movilices. 5 toneladas, 10 toneladas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo ponen así? Porque no les conviene. Por las condiciones también laborales que se debería dar, ¿no? Para los trabajadores. Claro, EPPs, planillas. Hay muchas muertes, muchos accidentes Sí. que no se controlan. No se controlan y tampoco la se SUNAFIL nunca va a contabilizan. llegar a... No, no va a llegar. Sí, acá no llega la SUNAFIL. No hay SUNAFIL allá en Secocha. Cada uno ve por su pañuelo, ¿no? Y si no te conocen, algunos cuentan las leyendas que te utilizan como pagacho, ¿no? Para que haya minería, lo matan a alguien que nadie lo conoce, sobre todo extranjero, que hay muchas personas en el tema de estos asentamientos mineros, y lo mata. Y ya está, ¿no? ¿Cómo es, no? Vivimos Sí. Supuestamente en con un avance tecnológico y Claro. primermundista, pero seguimos viviendo en este tipo de actividades sin regulación Sí, alguna. somos muy precarios en el tema de la minería, pero sí hay buena gente que quiere formalizarse, quiere hacer las cosas bien y quiere invertir. No quiere que el único mecanismo para poder invertir sea lavar mi dinero en universidades, lavar mi dinero en ferreterías, sino que quiere pagar sus tributos, que el Estado lo defienda y que crea en él para seguir creciendo pequeño, mediano y gran minería, ¿no? Como en un momento lo fue Rómulo Mucho. Rómulo Mucho comenzó así. Obviamente que cuando fue ministro se olvidó de los pequeños mineros y ya se fue con las grandes industrias, Sociedad Nacional de Industrias. Que al final terminan absorbiendo, pues, ¿no? Sí. Todo el... Claro, pero o sea, hay una buena fe, por ejemplo, de la minería comunal, que quiere crecer, quiere engrandar el territorio y quiere que lo que se gaste sea redistribuido para obras, educación, salud. Lo malo es de que hay canales que no los dejan. Los mineros no pueden invertir en cosa pública. Es como un privado viene e invierte en cosa pública. Hay mecanismos, obras por impuestos, etcétera, etcétera. Pero como no están formalizados, tampoco lo pueden hacer. Entonces, diferentes candados, ¿no? Que se soluciona política y estableciendo un proyecto de ley con una verdadera ley MAP. Porque ellos están organizados. Tienen la CONFEMIN, tienen la FEMIN, se organizan, cada una de las regiones comparten, tienen sindicatos, los mineros viajan, hacen pasantías. O sea, ya no es pues la minería de 1987 en Secocha, ¿no? Ya hay personas que contratan mineros, sus hijos estudian, digamos, ingeniería de minas en la UNSA. Pero y van. también esta clase dirigencial actual ofrece esa garantía de transparencia y lucha, digamos, colectiva. Los más formalizados, sí. Por ejemplo, hay alguien que está empezando totalmente informal, es más, colinda con la ilegalidad. No le interesa si va a tener que contaminar el tema de los humedales, el río Coña o lo que sea, porque está empezando. En cambio, el que ya se formalizó cuida que no se contamine. ¿Por qué? Porque no tiene una labor, tiene diferentes labores que tiene que ver el tema de los equipos de protección personal, sus trabajadores, que estén bien, que se les pague bien, que se paguen sus tributos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, O sea, lo que me indicas es un problema solucionable, ¿entiendes? sí, se soluciona. El tema es de que lo han hecho de que no, son terroristas. No, ellos contaminan el medio ambiente. No, ellos están con el tema del narcotráfico. Claro, si los estigmatizas... Se ha satanizado. Claro, se sataniza. Pero en buena cuenta también, pues, no por lo que está pasando ahorita justo en el norte, ¿no? Claro, pero el Patás no pasa ahora porque una noticia, eso viene pasando hace 10 años. Siempre ha pasado en Patás eso. Obviamente que el Estado ha retrocedido. Y ahí hay una disputa de poder también. Claro, claro. Sobre todo los cárteles. Han dicho, ¿los cárteles dónde están? ¿Dónde hay plata? Han dicho, la minería da plata. Fácil. Si yo controlo la minería, controlo el tema, el Estado. Y estos cárteles, o estas cuotas de poder, o estas disputas de poder, también hay injerencia política. Claro. Sí, por Podríamos decir supuesto. que hay políticos dentro Sí, de sí, sí. Por ejemplo, claro. Definitivamente. Sí, que reciben financiamiento. Obviamente. ¿Cómo se ha aprobado el tema del Reinfo? Yo estoy seguro que han recibido cada uno de los congresistas, digamos, algún incentivo, por así decirlo, para que se pueda el Reinfo. Lo mismo va a pasar en junio, lo mismo va a pasar en diciembre y cuando sea electo el 28 de julio presidente o presidenta, lo mismo va a pasar. Porque para aprobar una ley MAPE va a demorar. Muy, muy, muy interesante, Lucas.
Bueno, tu última recomendación, conclusión que podemos brindar para terminar esta conversación. Lo bueno es que se está haciendo política. Tanto los mineros artesanales, los pequeños, han evidenciado que el único mecanismo para poder viabilizar cualquier consenso es haciendo política e intereses colectivos. Los empresarios se están metiendo a política, también los mineros artesanales, los agroexportadores. Yo creo que la única forma para poder reestructurar una reforma política, cambio constitucional, lo que ustedes quieran, es haciendo política. Más participación. Empezamos con actividades productivas, no importa, pero al final los fines tienen que ser mancomunados si queremos coexistir. Si no, nos vamos a empezar a disparar con los cárteles que vayan llegando. Entonces, yo creo que vamos por buen camino politizando todo. Nos va a llevar a algunos procesos, por lo menos unas 3 elecciones en mi forma de ver, pero vamos a llegar a un punto neutro para poder avanzar. Yo veo luz al final del túnel. Sí, yo sí veo. Bueno, Lucas, muchas gracias por este tiempo y Gracias. estas experiencias, estos saberes para poder compartir con la gente que nos ha escuchado. Esperamos volver a conversar nuevamente. Si hay alguna remoción, novedad dentro de la actividad minera en proceso de formalización. Claro. Muchas gracias, Eri. Muy amable.